Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Asis Galicia, Foxy Chan, Nicolás, Osvaldo Núñez, Nif Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch 135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Bolau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de PayPal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente narración. Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. La muchacha dormía. Eran las 4 de la tarde. Neville había entrado por lo menos veintena de veces en el dormitorio para controlar si se despertaba. Ahora en la cocina, tomaba café y pensaba. ¿Y si está enferma?, se preguntó a sí mismo. Empezó a preocuparse unas pocas horas antes y ahora no podía dejar de pensar en ello. No importaban las razones, tenía la piel quemada por el sol. La había visto a la luz del día. También el perro había andado a la luz del día. Los dedos de Neville no cesaban de tamborilear sobre la mesa. La simplicidad del principio había desaparecido. El sueño se había convertido en una compleja historia. No había habido abrazos efusivos ni dulces palabras. Darle alcance del campo había sido un triunfo. Conseguir que entrara a la casa, algo más difícil todavía. Ella se había resistido suplicándole que no la matase. No escuchaba lo que Neville le decía, solo lloraba e imploraba. Neville había imaginado una escena propia de Hollywood. Los dos entrarían abrazados, mirándose a los ojos, y las imágenes se difuminaban en las sombras. En vez de eso, había tenido que pelear y discutir y forcejear. Una vez dentro, la mujer había adoptado la misma actitud que el perro, acurrucada en el rincón. No había querido comer ni beber nada. Finalmente Neville decidió arrastrarla al dormitorio y encerrarla bajo llave. Suspiró desanimado, jugueteando con el asa de la taza. En todo este tiempo pensó: he soñado con tener una compañera, y ahora lo primero que hago es desconfiar y la trato con impaciencia y crueldad también. Y sin embargo, no estaba preparado para tener otro comportamiento. Había vivido demasiado solo durante este último tiempo. No importaba que ella estuviese una apariencia normal. Había visto a muchos en este estado de coma, y aparentemente parecían tan sanos como ella. Aquella caminata bajo el sol no era suficiente. Había dudado demasiado. No podía creer que hubiesen más personas normales. Y tras la primera impresión, el dogma aceptado durante años había vuelto a imponerse. Neville se incorporó con evidente cansancio y volvió al dormitorio. La mujer seguía como antes. Quizá ha entrado en coma, pensó. Se detuvo junto a la cama, observándola. Ruth. Había tantas cosas que él desearía saber, y sin embargo casi temía saberlas. Pues si era como los otros, solo había una solución, y de la gente que uno debe eliminar es mejor ignorar su vida. Neville se retorció las manos, observando inexpresivamente a la mujer. ¿Y si había salido del coma por un tiempo y había echado a caminar? Parecía imposible. Y sin embargo había estudiado que los gérmenes resistían cualquier cosa excepto la luz del sol. ¿Por qué eso no era suficiente para convencerme? Bueno, podía hacer algo para que pudiéramos resolver esa duda, ¿no? Se inclinó hacia ella y le puso una mano en el hombro. «Despierta», dijo zarandeándola. La mujer siguió inmóvil. A Neville se le quedaron rígidas las mandíbulas y los dedos se le agarrotaron sobre el hombro. Y de pronto, advirtió la cadenita de oro que la muchacha lucía en el cuello. Neville la tomó con pulso inseguro y la sacó de debajo del vestido. Miraba todavía la cruz cuando la mujer abrió los ojos, moviendo lentamente la cabeza sobre la almohada. «No está en coma», pensó Neville. «¿Qué hace?», preguntó la mujer con un hilo de voz. Se hacía más difícil desconfiar de ella cuando hablaba. El timbre de una voz humana era algo tan especial que Neville no podía resistirse. «Estaba... nada», dijo.
Neville retrocedió torpemente y se apoyó en la pared. Miró a la mujer durante un rato. Luego le preguntó: ¿De dónde vienes? La joven clavó en él una mirada inexpresiva. Le he preguntado que de dónde viene, repitió Neville. Tampoco ahora hubo respuesta. Neville se retiró de la pared con una mirada dura. Ingrid, se apresuró a decir la mujer. Ok, dijo Neville. ¿Vivía sola? Con mi marido. ¿Y dónde está él ahora? Ha muerto, susurró ella entrecortadamente. ¿Cuándo? Hace una semana. ¿Y qué hizo entonces usted? Escapar. La mujer se mordió el labio inferior. Escapar. ¿Quiere decir que ha ido de un lado a otro desde entonces? Sí. Neville la miró sin hacer más preguntas. Luego se volvió y fue hacia la cocina. Abrió la puerta de un armario y tomó un puñado de dientes de ajo. Lo puso en un plato, los cortó y los machacó. Un olor acre brotó del interior. Cuando Neville volvió, la mujer estaba medio incorporada, apoyándose en un codo. Sin titubear, Neville la acercó el plato a la nariz. La mujer volvió la cabeza protestando. ¿Qué hace?, preguntó y tosió una vez. ¿Por qué volteas la cabeza? Por favor, dime por qué volteas la cabeza. El olor. La voz de la joven se quebró en un sollozo. Es insoportable. Neville le puso el plato aún más cerca. Con una visible náusea la mujer se apartó, apretándose contra la pared y sacando las piernas de la cama. Por favor, basta. Neville alejó el plato y observó que la mujer se doblaba, llevándose las manos al estómago. Eres uno de ellos, dijo con un frío desprecio. La mujer se sentó de repente. Se incorporó y corrió al baño. Dio un portazo y Neville oyó cómo vomitaba. Apretando los labios con rabia, puso el plato en la mesilla de noche. Infectada. Eso era seguro. Había estudiado hacía un año los que organismos infectados con el Bacillus vampirus eran alérgicos al olor del ajo. Los tejidos estimulados por la planta sensibilizaban las células, provocando reacciones anormales. Si se les inyectaba sulfuro de alilo en las venas, la reacción era casi nula. No ocurría lo mismo cuando se les sometía a aspirar el olor. Neville se sentó pesadamente en la cama. La mujer había reaccionado negativamente. Después de un rato frunció el ceño. Si lo que ella había contado era cierto, si había vagabundeado durante una semana, naturalmente estaría débil y agotada, y en esas condiciones cualquier persona podía vomitar tan solo con el olor del ajo. Dejó caer el puñado sobre la colcha. Entonces, no tenía ninguna certeza, nada era definitivo. Y objetivamente sabía que no podía tomar decisión alguna. Las pruebas eran insuficientes. Lo había aprendido a fuerza de trabajo, y no podía ignorar. Seguía sentado en la cama cuando la mujer salió del baño, y se quedó en el pasillo, mirándola. Luego, se volvió hacia la sala. Neville se levantó y la siguió. Cuando llegó a la sala ya la encontró sentada en el sofá. ¿Está satisfecho?, le preguntó la mujer. No importa, dijo Neville. Es usted quien está en observación, no yo. La mujer levantó la mirada airadamente, como si fuera a decir algo. Luego se relajó y sacudió la cabeza de un lado a otro. Neville sintió un repentino impulso de simpatía. Parecía tan desamparada, con las manos reposando sobre el regazo e ignorando el vestido roto. Neville observó la ligera curva del pecho. Era una mujer muy delgada, nada que ver con la que había soñado en ocasiones. No importa, se dijo a sí mismo. Eso ya no tiene la menor importancia. Neville se sentó en una silla contemplándola. La mujer miraba al suelo. Escuché, dijo Neville. Hay indicios de que está infectada, concretamente por su reacción ante el ajo. La mujer siguió en silencio. ¿No tiene nada que argumentar?, insistió Neville. La mujer alzó los ojos. ¿En serio crees que soy uno de ellos?, dijo. Pues podría ser. ¿Y qué opina de esto? Neville solamente se quedó en silencio, mientras la mujer le mostraba la cruz. Eso no significa nada, dijo Neville. Estoy despierta, no estoy en coma. Neville no replicó.
Era algo que no podía saber con certeza y no aliviaba sus dudas. He estado en Inglewood muchas veces, dijo al fin. ¿Cómo es que no oyó el ruido del motor? Inglewood es muy grande, dijo ella. Neville la miró con atención, golpeando con la mano el borde de la silla. En serio, me encantaría creerte, dijo. ¿Ah, sí? Preguntó la mujer. Enseguida se dobló hacia adelante, con los labios apretados entre el vientre contraído. Neville no se inmutó. Durante mucho tiempo solo había contado con la compañía de los muertos. Se sentía vacío y con las emociones bloqueadas. Cuando se recuperó, la mujer alzó los ojos. Miró duramente a Neville. He estado con el estómago delicado durante toda mi vida, dijo. La semana pasada vi morir a mi marido. Lo hicieron pedazos, ante mis propios ojos. Perdí 2 niños a causa de la plaga, y en estos últimos días he vagado de un lado a otro escondiéndome durante la noche y sin comer apenas. ¿Desquiciada por el miedo? Tal vez. Y durmiendo con intermitencias. De pronto oigo que alguien grita. Usted me persigue, me golpea, me arrastra hasta aquí. Y luego, porque no tolero el olor del plato de ajos bajo mi nariz, dice que estoy infectada. La mujer retorció las manos. ¿Qué esperaba?, preguntó, y se apoyó contra el respaldo del sofá, cerrando los ojos, tironeando nerviosamente del vestido. Por un momento intentó poner en su lugar el pedazo roto, pero la tela volvió a caer y la joven dejó escapar un sollozo de impotencia. Neville se inclinó hacia adelante. Comenzaba a sentir mala conciencia ahora. A pesar de sus sospechas, y también las dudas, no podía evitarlo. Había olvidado cómo sollozaban las mujeres. Alzó lentamente una mano y la miró acariciándose la barba. «Permitiría», comenzó y se detuvo. Tragó un poco de saliva y continuó. «¿Permitiría que le sacara una muestra de sangre? Yo...» La mujer se incorporó ofendida y tambaleándose se dirigió hacia la puerta. Neville se levantó también. «¿Qué hace?», preguntó. La mujer no respondió. Sus manos buscaban torpemente cómo abrir la cerradura. «No puede salir de aquí», dijo Neville alarmado. «Dentro de poco rato la calle estará llena de ellos». «No voy a seguir aquí», sollozó ella. «Además, ¿qué le importa si me matan?». La mano de Neville se cerró sobre el brazo de la joven, que lo rechazó enojada. «Déjeme sola», exclamó. «No le pedí que me trajera aquí. ¿Por qué no me deja ir?». Neville se quedó a su lado sin saber qué decir. «No puede salir», repitió. La convenció para que volviera al sofá. Luego le sirvió un poco de whisky. «No importa si está infectada o no», pensó. «No importa». Le alcanzó el vaso. La mujer movió la cabeza negativamente. «Bébalo», dijo Neville. «La sosegará un poco». La joven lo miró con ira. «¿Así podrá pasarme más ajo en la cara?», Neville negó con un gesto. «Beba, por favor», dijo. Pasó un momento y al fin la mujer accedió. El whisky la hizo toser. Dejó el vaso en el brazo del sofá estremeciéndose. «¿Por qué es que quiere que me quede?», preguntó llorosa. Neville la miró sin saber qué responder. Al fin dijo: «Aunque esté infectada, es que no puedo dejarla salir. No se imagina lo que le harían». La mujer cerró los ojos. «No me importa ya», dijo. «Es que no puedo entenderlo», dijo Neville después de la cena. «Han pasado casi 3 años y algunos todavía están vivos. Las reservas de alimentos se han terminado por lo que he podido observar. Pasan las horas de sol en estado de coma». Neville sacudió la cabeza. «Pero no están muertos. 3 años y todavía no están muertos». «¿Qué es lo que los mantiene vivos?». Ruth se había puesto la bata de Neville. A eso de las 5 había empezado a tranquilizarse. Se había bañado y cambiado de ropa. Su cuerpo flaco se le perdía entre los anchos pliegues de la bata. Se había echado el cabello hacia atrás, atándoselo en la nuca con el lazo. Ruth dio un golpecito en el platillo de café. «Los veíamos a menudo», dijo.
temíamos acercarnos, pero creíamos que no eran peligrosos. ¿Qué no sabía usted que vuelven después de muertos? Ruth movió negativamente la cabeza. No. ¿Y no se preguntaban quiénes eran los que atacaban en la noche? Pues nunca pensamos que... Ruth sacudió la cabeza lentamente. Es difícil creer algo así. Bueno, supongo, dijo Neville. Ruth comía en silencio y Neville la contemplaba. Parecía increíble que fuera una mujer normal. Parecía mentira que después de tantos años tuviera por fin una compañera. No solo dudaba de ella, dudaba de que algo tan extraordinario pudiera ocurrir en aquel lugar perdido. Cuénteme más cosas sobre ellos, dijo Ruth. Neville se incorporó y sacó la cafetera del fuego. Le sirvió a Ruth otra taza. Se sirvió él también. Devolvió la cafetera en su sitio y se sentó. ¿Cómo te encuentras ahora? Mejor, gracias. Neville hizo un gesto afirmativo y se sirvió una cucharadita de azúcar en su café. Sintió que ella lo observaba. ¿Qué pensará? Suspiró preguntándose cómo podría disipar sus dudas. Durante un rato había decidido que confiaba en ella. Ahora ya no estaba tan seguro. Todavía no confías en mí, ¿verdad? Dijo Ruth como si le leyera los pensamientos. Neville alzó rápidamente la cabeza. Luego se encogió de hombros. No, no es eso, solo... dijo. Claro que es eso, dijo Ruth pausadamente. Suspiró. Bueno, si quiere analizarme la sangre, analícela. Neville la miró perturbado, preguntándose si se trataría de un truco. Bebió un sorbo de café tratando de reprimir el movimiento compulsivo de su garganta. Es absurdo, pensó, ser tan desconfiado. Dejó la taza en la mesa. Bien, dijo. Muy bien. Miró a la joven que tenía los ojos fijos en la calle. En el café también. Si usted está infectada, le dijo, voy a tratar de curarla por todos los medios que tenga. Ella le miró a los ojos. ¿Y si es que no puede? Se hizo en silencio. Bebamos primero, dijo al fin Neville. Los dos bebieron. ¿Neville? Preguntó. ¿Lo intentamos ahora? Por favor, dijo la joven. Mañana por la mañana, aún me siento... Mañana por la mañana. Terminaron el café en silencio. No sentía una gran satisfacción sabiendo que iba a analizarle la sangre. Temía descubrir que estuviera infectada. Mientras tanto, pasarían una noche juntos. Intimarían y tal vez se sintiesen atraídos el uno por el otro. Cuando al día siguiente tuviera que... Más tarde en la sala, tomaron un poco de oporto mirando el mural y escuchando la cuarta sinfonía de Schubert. Nunca lo hubiera creído, dijo Ruth más animada. Nunca hubiera creído que volvería a escuchar música. Que bebería vino. Miró a su alrededor. Ha hecho un excelente trabajo aquí. ¿Cómo era su casa?, preguntó Neville. No se parecía nada a esto, dijo Ruth. No teníamos un... ¿Cómo protegían su casa?, interrumpió Neville. Oh, la joven pensó un momento. Habíamos atrancado las ventanas, por supuesto, y usábamos cruces. No siempre da resultado, dijo Neville serenamente después de mirarlo un momento. Ruth se quedó sorprendida. ¿No? ¿Por qué un judío ha de tener miedo a una cruz?, dijo Neville. ¿Por qué un vampiro ha sido judío ha de temerla? Casi todos temen convertirse en vampiros. La mayoría acusan ceguera histérica ante los espejos. Pero la cruz, bueno, no creo que ni un judío, ni un hindú, ni un mahometeado, ni un ateo temieran a la cruz. Ruth alzó el vaso de vino y siguió escuchando a Neville en silencio. Por eso las cruces no siempre dan resultados, ¿sabes?, continuó Neville. No me dejó terminar la frase, dijo Ruth. Utilizábamos también ajos. Creí que eso le provocaba náuseas. Y me las provocaba. He perdido más de 10 kilos en este último tiempo. Estaba enferma. Neville movió la cabeza convencido. Pero mientras iba a la cocina en búsqueda de otra botella de vino, pensó que ella ya debía de estar habituada al ajo después de tanto tiempo.
También podía no haber conseguido acostumbrarse, pero ¿por qué desconfiar ahora? A la mañana siguiente le examinaría la sangre. He estado demasiado tiempo solo, pensó. Me he vuelto tan incrédulo que dudo de todo, a no ser que lo vea en el microscopio. Soy un buen hijo de mi padre. Maldita sea su estampa. De pie en la oscuridad de la cocina, descorchando la botella, Neville miró hacia la sala. Ruth tenía el cuerpo de un adolescente, no parecía que hubiera tenido hijos. Al menos no los dos que decía. Y lo más insólito en todo este asunto, pensó, es que no me provoca ninguna excitación. Si no hubiéramos encontrado esto en esta situación, tal vez 2 años atrás, tal vez todo hubiera sido distinto. Había pasado momentos terribles en aquellos días. Momentos que obligaban a aceptar cualquier solución, por espantosa que fuera. Afortunadamente había comenzado con los experimentos y algo se había calmado en su interior. La salvación del monje, reflexionó Neville. Ahora no sentía casi nada. Solo un leve movimiento bajo los abruptos estratos de la abstinencia. Estaba contento de que sucediera así, y además, no podía estar seguro de que Ruth fuera la compañera esperada, ni sabía tampoco si a la mañana siguiente podría seguir viviendo. ¿Curarla? Era algo casi imposible. Volvió a la sala con la botella abierta. Ruth le sonrió delicadamente mientras Neville le servía vino. He estado contemplando el mural, dijo la joven. Uno creería que en vez de una pared hay un bosque. Neville emitió un gruñido. Debe de haberle costado mucho acondicionar así la casa. Pues puedes imaginártelo, ¿no? Dijo Neville. Pasaste por lo mismo. No teníamos nada semejante, dijo ella. Era una casa pequeña. En nuestra nevera no cabía casi nada. Les debe de haber faltado la comida, dijo Neville mirándola atentamente. Comíamos conservas, dijo la joven. Neville movió la cabeza. Era una respuesta lógica. Debía de reconocerlo. Pero no le gustaba. Era solo una sospecha. Lo sabía, pero no le gustaba. ¿Y qué me dices del agua?, preguntó. Ruth lo miró en silencio durante un rato. No creo una sola palabra de lo que le digo, ¿no es cierto? No, no es eso, dijo Neville. Solamente me interesa conocer su forma de vida. Es inútil, no puede disimularlo. Ha estado solo demasiado tiempo. Ha perdido la capacidad de mentir. Neville gruñó. Tenía la impresión de que la joven vacilaba con él. Es ridículo, arguyó. Es solo una muchacha, seguramente tiene razón, y la casa era un escondite oscuro y desgraciado. Háblame sobre tu marido, dijo de pronto. La sombra de un recuerdo cruzó la cara de la joven. Se acercó el vaso a los labios. No ahora, dijo. Por favor. Neville se recostó en el sillón, sin saber por qué se sentía irritado. Las palabras de la mujer podían ser ciertas. También podían ser mentira. ¿Pero qué sacaría con mentir?, se preguntó. Mañana le voy a analizar la sangre. ¿De qué le serviría mentir ahora si enseguida conoceré la verdad? ¿Sabe?, dijo Neville tratando de distender aquella rigidez. He estado pensando que si 3 personas pudieron sobrevivir a la plaga, tal vez podría haber más. ¿Cree usted que puede ser eso?, preguntó la joven. ¿Y por qué no? Habrá otros como nosotros. Cuénteme cosas sobre el germen, dijo ella. Neville titubeó un momento. Luego dejó el vino sobre la mesa. ¿Y si le decía todo? ¿Y si ella escapaba y volvía de la muerte conociendo todo lo que él sabía? Es un poco complicado. ¿Qué dijo acerca de la cruz?, recordó la joven. ¿Cómo sabe que es cierto? ¿Recuerdas lo que te conté de Ben Corbin?, preguntó Neville, contento de volver a algo que la mujer ya sabía, y esquivando su curiosidad. ¿Este hombre que usted...? Neville hizo un signo afirmativo. Sí. Bueno, digo incorporándose. Se lo mostraré. Cuando estaba junto a ella, detrás de la mejilla, Neville sintió que el olor del cabello de la piel de la joven no le gustaba. ¿Por qué?, se preguntó enseguida. Soy como Gulliver después de visitar a los caballos lógicos. El olor humano me ofende.
Es el que está al lado del farol, dijo. La joven asintió. ¿Por qué son tan pocos? Los he matado a casi todos, dijo Neville. Solo faltan esos. ¿Cómo es que está encendido el farol?, preguntó Ruth. Creí que habían destruido los circuitos eléctricos. Sí, pero conecté el farol a mi generador, dijo Neville. Así puedo verlos bien. ¿No rompen la bombilla? La he protegido bien con alambres. ¿No se encamaran y tratan de romperla? He untado el poste con ajo. Ruth sacudió la cabeza. ¿En serio que no se le escapa ningún detalle? Neville dio un paso atrás y la miró un momento. ¿Cómo puede mirarlos tan fríamente?, se dijo. Preguntar con tanta curiosidad sabiendo o haciendo solo una semana que vio cómo destrozaban a su marido. Más dudas. ¿Acaso estas nunca cesarían? Sabía que no, hasta saber definitivamente la verdad. Ruth se apartó de la mirilla. ¿Me perdona un momento?, dijo. Neville la siguió con la mirada mientras ella iba hacia el baño y oyó cómo cerraba la puerta con llave. Luego cerró la mirilla y volvió al sillón. Una sonrisa fatigada le apareció en los labios. Miró el fondo del vaso y se tironeó distraídamente la barba. Me disculpo un momento. Las palabras de Ruth habían sonado grotescamente divertidas. Restos de una educación olvidada. Consejos de Emily Post para quienes vivían en la tumba. Etiqueta para vampiros adolescentes. Se le truncó la sonrisa. ¿Y ahora qué? ¿Qué depararía el futuro? ¿Estaría ella todavía allí una semana después o en el pozo de fuego? Neville sabía que si ella estaba infectada trataría de curarla por todos los medios. Pero, ¿y si no tenía el bacilo? En cierta forma, esta posibilidad era aún más enervante. En el primer caso ya sabía a qué atenerse, sin abandonar esquemas y normas. Pero si la joven se quedaba, tendría que establecer una relación determinada, quizás ser su marido, y ella su mujer, y tener hijos, y... Sí, esto era más difícil. De pronto, comprendió que en estos años se había transformado en un solterón empedernido y malhumorado. No pensaba ya en su mujer, su hija, ni en su pasado. Bastaba con el presente. Y temía las responsabilidades y los sacrificios. Temía entregarse de nuevo, temía amar de nuevo. Cuando la joven salió del baño, Neville seguía en la sala, pensando. El tocadiscos dejaba oír solamente el ruido de la aguja. Ruth dio la vuelta al disco. Comenzó el tercer movimiento de la sinfonía. Bueno, ¿y qué pasa con Corbin?, preguntó sentándose. Neville la miró sorprendido. ¿Corbin? Me iba a contar algo de él y la cruz. Ah, sí. Una noche lo hice entrar y le mostré la cruz. ¿Y qué pasó? ¿La mataré ahora? ¿La mataré y quemaré sin esperanza de hacer un análisis? Neville sintió que le faltaba el aire. Pensamientos semejantes daban testimonio del mundo que había integrado. Un mundo terrible donde era más fácil asesinar que esperar. Bueno, no he ido todavía tan lejos, pensó. Soy un hombre, no un animal destructor. ¿Pasa algo?, dijo la joven nerviosa. ¿Por qué? Me estás clavando la mirada. Lo siento, dijo Neville fríamente. Solamente estoy pensando. La joven no discutió. Alzó el vaso y Neville vio que temblaba. Debía tener cuidado, no quería que ella sospechara lo que él sentía. Bueno, cuando le mostré la cruz, continuó, Cortman estalló en risas. Ruth hizo un gesto de comprensión. Pero cuando le mostré una tora ante los ojos, reaccionó violentamente. ¿Qué le puso ante los ojos? Una tora. El libro de la ley, creo que ese es su nombre. ¿Y eso qué reacción le produjo? Lo había atado a la silla, pero cuando la vio se desató de golpe y me atacó. La joven parecía haberse recuperado en la confianza. ¿Qué pasó? Me golpeó en la cabeza con algún objeto contundente. La verdad es que no recuerdo con qué, pero utilicé la tora para reducirlo y hacerle retroceder hasta la puerta. Ya veo. ¿Entiendes? La cruz no tiene el poder absoluto que le confiere la leyenda.
Cuando la leyenda apareció en Europa, la cruz se convirtió naturalmente en un símbolo defensivo por tratarse de un continente católico. La cruz luchando contra el poder de las tinieblas. ¿No podía haberle disparado usted a Courtman?, preguntó Ruth. ¿Cómo sabe que yo tenía un arma? Bueno, lo imagino. Nosotros teníamos una pistola. Entonces ya sabrá que las balas no surten efecto sobre los vampiros. No teníamos la certeza, dijo la joven y añadió rápidamente. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué las balas no los destruyen? Neville negó con la cabeza. Quedaron en silencio, escuchando la música. En realidad lo sabía, pero prefería no decírselo. Experimentado con vampiros muertos, había averiguado que los bacilos provocaban la secreción de un líquido pegajoso que sellaba rápidamente las heridas de bala. El líquido envolvía las balas aislándolas, y los gérmenes seguían activos en el cuerpo. Disparar contra los vampiros era como lanzar piedras al agua. El líquido pegajoso impedía que las balas destruyeran cualquier órgano vital. Miró a la joven que estaba arreglándose en ese momento los pliegues de la falda. Neville vislumbró un muslo moreno, pero en vez de excitarse, se irritó. Era aquel un típico truco femenino, pensó, un movimiento forzado. A medida que pasaba el tiempo sentía cómo iba alejándose de ella. En cierto sentido, hasta deseaba no haberla conocido. Había alcanzado cierto equilibrio con los años, había asumido la soledad, se había acostumbrado a ella y ahora... Para calmar la ansiedad buscó su pipa y el tabaco. Preparó la pipa y la encendió. Por un instante pensó... ¿Le preguntaré si le molesta el humo? No se lo preguntó. El disco terminó. La joven se incorporó y Neville vio cómo miraba las fundas. Parecía una adolescente tan delgada. ¿Quién es?, pensó. ¿Quién es realmente? ¿Puedo poner esto?, preguntó la joven mostrando un álbum. Neville respondió sin mirar. Claro, pon lo que quieras. La joven se sentó y empezaron a oír los primeros compases del segundo concierto de Rachmaninoff. Sus gustos no son totalmente o notablemente atrevidos, pensó Neville mirándola expresivamente. Cuénteme algo sobre usted, dijo la mujer. Otra frase típica femenina, pensó Neville. Enseguida se acusó de quisquilloso. ¿Por qué su irritación iba en aumento? Pues la verdad es que no tengo nada que decir. La muchacha sonreía de nuevo. ¿Acaso se burlaba? Esta tarde me asustó terriblemente, dijo ella, con ese aspecto desaliñado. Y esa mirada salvaje. Neville lanzó una bocanada de humo. ¿Mirada salvaje? Qué ridículo comentario. ¿Qué pretendía? ¿Reducir la distancia con ingenio? ¿Qué aspecto esconde bajo la barba? Neville trató de sonreír, pero no pudo. Un rostro vulgarmente simple. ¿Qué edad tiene Robert? Neville sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que le llamaba por su nombre. Oírlo en labios de una mujer después de 3 años era raro e inquietante. No me llame así, estuvo a punto de decir. No quería confianzas. Si la mujer estaba infectada y no podía curarla, se desharía de ella como de un extraño. La joven volvió la cabeza. No tiene por qué contestar si no quiere, dijo serenamente. No lo voy a molestar más. Me iré mañana. Neville se puso rígido. Pero, dijo, no quiero alterar su vida, dijo ella. No tiene por qué sentirse obligado porque seamos los únicos. Neville la miró fijamente y sintió un escalofrío de culpa. ¿Por qué no me fío de ella?, se preguntó. Si está infectada, no saldrá de aquí con vida. ¿Qué puedo temer? Perdone, mire, dijo. Solo he pasado demasiado tiempo solo. La mujer no levantó la vista. Si quieres saber algo sobre mí, bueno, trataré de complacerla. La mujer dudó. Luego miró a Neville con ojos profundos. Me gustaría saber algo sobre la enfermedad, dijo al fin. Perdí a mis 2 hijas y también a mi marido. Neville la observó y luego dijo. Es un germen, una bacteria cilíndrica. Introduce en la sangre con una solución isotónica. La circulación de la sangre se ralentiza.
El bacilo vive en la sangre. Sin ella los bacteriófagos lo matan, o pasa al estado de espora. La muchacha lo miró asombrada. Neville advirtió que no se había enterado de nada. Bueno, continuó. No importa, la espora es un cuerpo de forma oval con los elementos básicos del bacilo común. Si el vampiro se descompone, las esporas transformadas por el viento germinan en otros cuerpos y lo infectan. La mujer movió la cabeza incrédula. Los bacteriófagos son proteínas inanimadas. En este caso el metabolismo anormal destruye las células. Luego, Neville explicó simplificando los daños que el germen causaba en el sistema linfático. Citó el ajo como elemento alérgico y otros síntomas de la enfermedad. ¿Por qué cree que somos inmunes?, preguntó la joven. Durante un rato Neville la miró sin responder. Al fin se encogió de hombros y dijo: No sé nada sobre usted. En cuanto a mí, cuando estaba en Panamá durante la guerra me mordió un murciélago. Y aunque no puedo demostrarlo, creo que había mordido antes a algún vampiro, contrayendo así la enfermedad. El germen le obligó a consumir sangre humana, pero afortunadamente era un germen débil. Y aunque estuve terriblemente enfermo, no llegué a morir. Mi cuerpo entonces quedó inmunizado. Esa es mi teoría. Y por ahora no encuentro una explicación mejor. Pero, ¿no existirían otros seres que les ocurriera lo mismo? No lo sé, dijo Neville serenamente. Maté al murciélago. Se encogió de hombros. Tal vez no había atacado a nadie más. La mujer lo miró sin decir palabra. Y Neville se sintió incómodo. Comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez sin ganas. Se refirió someramente a las dificultades con que había tropezado en sus estudios. Al principio creí que las estacas debían atravesar el corazón. Era la leyenda. Descubrí después que no era imprescindible. Les atravesaba cualquier parte del cuerpo y morían igual. Pensé entonces que lo mataba la hemorragia, pero un día... ¿Y Neville? Le contó el caso de la mujer que se había desintegrado ante sus ojos. Entonces me di cuenta de que no era la hemorragia, continuó Neville recordando complacido su descubrimiento. No sabía qué hacer, al fin un día encontré la solución. ¿Qué solución?, preguntó la joven. Experimenté con un vampiro muerto. Le puse un brazo en una cámara neumática y le pinché en el vacío. Salió sangre. Neville hizo una pausa. Eso simplemente fue todo. La mujer lo miró fijamente sin comprender. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo Neville. No, la verdad es que no, admitió ella. Cuando entró en el aire en la cámara, el brazo se descompuso. La muchacha siguió escuchando atentamente. El bacilo, dijo Neville, es un organismo saprófito y puede vivir con o sin oxígeno, pero en la sangre es anaerobio y vive en simbiosis con el vampiro. El vampiro lo alimenta con su sangre y el germen le proporciona energía. Sí, dijo la joven. Cuando entra en el aire, prosiguió Neville, la situación del germen cambia. Se transforma en aerobio y la simbiosis se interrumpe. El bacilo queda en situación de parásito y con su particular violencia devora al huésped. Entonces la estaca, comenzó a decir la mujer, deja entrar el aire naturalmente y mantiene la abertura en la carne. El líquido pegajoso no cierra las heridas como en el caso de las balas. El corazón, pues, no se puede decir que es esencial. Basta con abrir las muñecas. Neville sonrió débilmente. Cuando pienso en el tiempo que invertí haciendo estacas. Ella manifestó su comprensión. El vaso que tenía aún en la mano lo dejó en la mesa. Por eso aquella mujer, dijo Neville, se descompuso tan aprisa. Había estado muerta mucho tiempo y cuando entró el aire el germen provocó una desintegración inmediata. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de la joven. Eso es horrible. Neville la miró sorprendido. ¿Horrible? Era curioso. No se le había ocurrido pensarlo durante años. Para él la palabra horrible carecía de significado. El horror acumulado termina en convertirse en costumbre. Para Neville, la situación se reducía a simples hechos nada más. No se calificaban. ¿Y qué pasa con aquellos que todavía siguen vivos?, preguntó ella. Bueno, dijo Neville. Cuando se les cortan las venas, el germen actúa como le he explicado, pero la mayoría muere simplemente por hemorragia.
Simplemente por hemorragia, repitió la joven y volvió la cabeza. ¿Qué ocurre?, preguntó Neville. No, nada. Neville sonrió. Uno se acostumbra a estas cosas, dijo. Es inevitable al fin y al cabo, creo. La joven volvió a estremecerse. Créame, dijo Neville, no hay otro camino. ¿Sería mejor dejarlos morir de la enfermedad y que vuelvan luego convertidos en vampiros? Ella se apretó las manos. Pero usted dijo que hay muchos todavía vivos, recordó nerviosamente. ¿Cómo sabe que no seguirán así? Lo sé, dijo Neville. He estudiado el germen. Sé cómo se reproduce. El organismo lucha, pero al fin del germen siempre gana. He empleado antibióticos, pero no sirven de nada. Es inevitable. Las vacunas no inmunizan tampoco en los casos avanzados. No se puede luchar contra los gérmenes y a la vez elaborar anticuerpos. Así es, créame. Si no los mato, tarde o temprano morirán, y entonces vendrán a buscarme. No hay más alternativa. Neville y la joven callaron en la sala, solo se oyó el sonido de la aguja rozando los surcos interiores del disco. Ella tenía la mirada fija en el suelo. Es curioso, pensó Neville, justificar ahora lo que ayer parecía necesario. Nunca había pensado que podía estar equivocado. La presencia de la mujer despertaba ahora otros pensamientos. Pensamientos extraños. ¿Cree usted que estoy equivocado?, preguntó Neville con voz incrédula. La joven se mordió el labio inferior y evitó la respuesta. Ruth, dijo Neville, ¿crees que estoy equivocado? Yo no puedo juzgarlo, finalmente dijo Ruth. Capítulo 18. ¡Virginia! El desgarrador grito de Neville rompió la silenciosa oscuridad, y la silueta negra se apretó contra la pared. Neville saltó de la cama y miró a su alrededor con ojos somnolientos. El corazón le latía en el pecho, como un prisionero golpea las paredes de un calabozo. De pie, aún en estado de somnolencia. No sabía qué hora era ni dónde estaba. ¿Virginia?, preguntó débilmente, temblorosamente. ¡Virginia! Soy yo, respondió la voz en la oscuridad. Neville avanzó con paso inseguro hacia la débil, pero también concreto rayo de luz que entraba por la mirilla abierta. Parpadeó despacio, extendió una mano y oyó un jadear. «Soy Ruth. Ruth», dijo la silueta en voz baja. Neville se quedó allí tambaleándose en la oscuridad con la expresión del que no comprendía. «Soy Ruth», repitió la silueta en voz más alta. Neville se despertó completamente. Algo frío se le retorció en el pecho y el estómago. No era Virginia. Sacudió la cabeza y se frotó los ojos con los dedos entumecidos. Se quedó mirando a la joven durante un buen rato. Sintió el gran peso de una repentina depresión que le aplastaba. Murmuró débilmente. La nebulosa que lo había envuelto se desvaneció. Observó la mirilla y luego a Ruth. ¿Qué hacía?, preguntó con una voz dormida y encendió la lámpara. Nada, dijo ella nerviosa. No podía dormir. Neville parpadeó ante la luz. Luego su mano soltó el interruptor de la lámpara y se volvió. La mujer estaba apoyada contra la pared con los brazos colgando y los puños apretados. ¿Por qué te vestiste?, preguntó Neville sorprendido. La joven respiraba ruidosamente mirando a Neville. Este se frotó los ojos y se despejó las sienes. Estaba mirando, dijo ella. ¿Pero por qué te vestiste? No podía conciliar el sueño. Neville la miró, todavía un poco chocado, pero sintiendo que el corazón se le calmaba. A través de la mirilla se oían los aullidos de la calle, y por consiguiente, escuchó el grito de Corbin. ¡Sal, Neville! Neville se acercó a la puerta y acabó de cerrar la mirilla. Luego se volvió hacia Ruth. Te pregunté por qué te vestiste. Solamente me vestí. ¿Es eso algo tan raro? ¿Te ibas a marchar mientras yo dormía? No, yo. ¿Te ibas a ir? La joven dejó escapar un gemido. Neville le había agarrado la muñeca apretándosela. No, se apresuró a decir. ¿Cómo podría hacerlo con ellos allá afuera? Neville miró el rostro aterrorizado de la joven.
Se estremeció al recordar la sensación que le había invadido al despertar, creyendo que era Virginia. Bruscamente le soltó el brazo y se alejó. Estaba convencido de que el pasado había muerto, pero se preguntaba, ¿cuánto tarda en morir el pasado? La joven no dijo ni una palabra. Neville se sirvió un poco de whisky y lo tomó de un trago. Virginia, Virginia, pensó desesperándose. Todavía estás en mi mente. Cerró los ojos y apretó las mandíbulas. ¿Se llamaba así?, preguntó ella. Neville se puso tenso, pero cedió enseguida. Bueno, dijo con voz cansada. Vuelve a la cama. La joven dio un paso atrás. Lo siento. De pronto Neville comprendió. En realidad no quería que ella se acostara. Quería que se quedara con él haciéndole compañía. No sabía el porqué, pero no quería estar solo. La confundí con mi mujer, se oyó decir. Desperté de súbito y creí que... Bebió otro trago de whisky, se atragantó y comenzó a toser. Ruth lo miraba desde la penumbra. Ella volvió una vez, dijo Neville. La enterré, pero una noche volvió. Era como usted esta noche. Una sombra con contorno. Estaba muerta, pero volvió. Traté de tenerla conmigo, pero no podía hacerla de antes. Solo quería... Neville contuvo un sollozo. Mi propia mujer, dijo con voz temblorosa. Volviendo solo para beberme la sangre. Golpeó con el vaso la barra del bar. Se volvió. Caminó rápidamente hasta la mirilla y regresó otra vez al bar. Ruth no abrió la boca. Seguía en la oscuridad escuchando. La llevé otra vez, dijo. Tuve que tratarla como a los demás. Mi propia mujer, una estaca, añadió con voz terrible. Tuve que clavarle una estaca en el corazón, entonces no sabía otro método. Yo... No pudo terminar. Cayó largo rato temblando de pies a cabeza, apretando los párpados con fuerza. Al fin, habló otra vez. Sucedió hace casi 3 años y aún lo recuerdo. Es como si hubiera sucedido ayer. Dio un puñetazo sobre el bar. Todo esfuerzo es inútil, y no puedo acostumbrarme o olvidarlo. Se mesó nerviosamente los cabellos y continuó. Sé lo que usted siente, lo sé. Al principio no me di cuenta. No confié en usted, me sentía protegido y tranquilo en mi refugio. Ahora... Sacudió la cabeza lentamente derrotado. En un segundo todo ha desaparecido. La costumbre, la seguridad, la paz. Robert. La voz de la joven parecía tan angustiada y triste como la suya. ¿Por qué nos han castigado así?, preguntó. Neville suspiró entrecortadamente. No sé, no hay respuesta, no hay motivo aparente, simplemente es así. La joven se había acercado, y de pronto, sin titubeos, sin forcejeos, Neville la apretó contra él y se transformaron en 2 seres que se fundían en la profunda soledad de la noche. Robert. Robert. Las manos de Ruth acariciaban el hombro de Neville, una y otra vez, y Neville la apretaba contra él con fuerza y cerrando los ojos, se perdían aquellos cabellos tibios y suaves. Se besaron largo rato y sus manos abrazaban con fuerza el cuello de Neville. Se sentaron luego, a la tenue luz de la sala. Lo siento, Ruth, en serio, dijo Neville. ¿En serio lo sientes? Sí, siento haber sido tan cruel cuando te encontré, no haber confiado en ti. Ella calló. Robert, dijo luego, es todo tan injusto, tanto. ¿Por qué seguimos vivos? ¿Por qué no hemos muerto como los demás? Sería mejor que todos hubiéramos desaparecido. Calla, dijo Neville, sintiendo que yo no podía controlar las emociones que lo invadían. Todo se va a arreglar. Un escalofrío recorrió el cuerpo de la joven. Sí, todo se va a arreglar, repitió Neville. ¿Y cómo?, dijo ella. Solamente se arreglará, dijo Neville, aunque no estaba seguro de nada y sabía que las palabras brotaban solo gracias a aquella tensión liberada. No, dijo ella. No. Sí, Ruth, sí. Neville allí en el sofá había perdido la noción del tiempo.
Lo había olvidado todo, el tiempo y el lugar. Estaba con ella, estaban solos en el mundo y se necesitaban. Eran los únicos supervivientes de un oscuro terror. Y de pronto, sintió la necesidad de ayudarla cuanto antes. «Ven», dijo. «Te voy a analizar ahora». El cuerpo de la joven se puso tenso. «No, dijo Neville rápidamente. «No temas. Si encontramos algo te voy a curar. Juro que te voy a curar, Ruth. Pero verás cómo no encontraremos nada». Ruth lo miraba en la oscuridad sin decir palabra. Neville se incorporó y la tomó de la mano. Sentía una excitación totalmente distinta. Quería curarla, ayudarla. «Permíteme», dijo. «No te va a doler, te lo prometo. Quiero que estemos seguros. Así podremos planear nuestra vida y trabajar. Te salvaré, Ruth, o moriré contigo». La joven se resistía, con el cuerpo tenso. «Ven, Ruth». Ahora que había puesto al descubierto sus emociones, Neville no tenía en qué apoyarse y no podía controlar sus temblores. La llevó al dormitorio, y cuando vio plasmado el terror en aquel rostro, la acercó a él y le acarició el cabello. «Todo estará bien, ¿no lo entiendes?». La ayudó a sentarse en la banqueta. La joven estaba pálida. Neville desinfectó la aguja quemándola con el mechero Bunsen. Luego se inclinó y le besó la mejilla. «Todo irá bien», dijo dulcemente. «Todo va a ir bien, no te preocupes». Ruth cerró los ojos y Neville clavó la aguja, sintiendo el dolor como si hubieran pinchado su propio dedo. Extrajo la sangre y la extendió en la platina. «Ya está», dijo, y pasó un algodón con alcohol sobre la yema del dedo temblando. No lograba controlarse. Apenas podía preparar el microscopio y miraba a Ruth y sonreía, tratando de borrarle el rostro a aquel rictus de terror. «No tengas miedo», dijo. «Por favor, te curaré si estás enferma. Lo haré, Ruth. Te lo prometo». La muchacha se sentó en silencio, mirándolo trabajar con los ojos perdidos, moviendo nerviosamente las manos en el regazo. «¿Y qué harás si estoy?», dijo al fin. «No lo sé aún», dijo Neville. «No estoy seguro, pero hay muchas cosas». «¿Qué cosas?». «Vacunas, por ejemplo». «Dijiste que las vacunas no dan resultado», comentó la joven con voz débil. «Sí, pero...». Neville se interrumpió para meter la platina en el microscopio. «Robert, ¿qué podrías hacer?». La joven se levantó de la banqueta y se acercó a Neville, que se inclinaba ya sobre el microscopio. «Robert, no mires», suplicó de pronto. Pero era tarde. Neville ya había visto. Sin darse cuenta, se le había entrecortado el aliento. Miró a la joven confundido. «Ruth», susurró apenas. La masa le golpeó en plena frente. Neville sintió que la cabeza le estallaba de dolor y cayó de costado sobre el microscopio. Sorprendido, miró aquel rostro contraído por el miedo. La masa golpeó otra vez. Neville gritó y cayó de rodillas hacia adelante. A 1000 kilómetros de distancia, oyó un sollozo contenido. «Ruth», murmuró. «Te supliqué para que no lo hicieras», gritó la joven. Neville la agarró por las piernas y la joven dejó caer la masa por tercera vez, ahora en la nuca. «¡Ruth!». Las manos de Neville perdieron fuerzas. Cayó de bruces y cerró convulsivamente los dedos en el aire, hundiéndose en las sombras. Capítulo 19. Cuando volvió en sí, el silencio reinaba en la casa. Durante un rato siguió allí tendido, mirando confusamente el suelo. Luego, con un lamento de dolor, se incorporó. Sintió como si 1.000.000 de agujas le atravesaran la cabeza, y volvió a caer sobre el frío suelo, cogiéndose la cabeza con las manos. Minutos después trató de levantarse lentamente agarrándose del borde de la mesa. El suelo se movía bajo sus pies y Neville tuvo que cerrar los ojos. Esperó un momento. Al fin consiguió llegar a rastras hasta el baño. Se lavó la cara con agua fría y se sentó en el borde de la bañera, con una toalla húmeda envuelta en la frente. ¿Qué había pasado? Miró parpadeando las blancas baldosas del suelo. Se incorporó y llegó hasta la sala. Estaba vacía. La puerta de calle estaba abierta, permitiendo la entrada a la luz gris de la mañana. La joven se había ido. Empezaba a recordar. Regresó al dormitorio apoyándose en las paredes. Sobre la mesa,
Junto al volcado microscopio había una carta. Tomó el papel con dedos entumecidos y acercándose a la cama se sentó. Alzó el papel hasta los ojos, pero le bailaban las letras. Sacudió la cabeza suavemente y volvió a cerrar los ojos. Al cabo de un buen rato, pudo empezar a leer. Robert, ahora ya lo sabes. Ya has descubierto que te espiaba y sabes que casi todo lo que dije era falso. Te escribo esta carta porque quiero salvarte, en la medida de lo posible. Cuando me pidieron que te espiara no me interesaba tu vida. Porque yo tenía un marido, Robert, y tú lo mataste. Pero ahora las cosas son distintas. Yo sé ahora que tú no elegiste este modo de vida, como nosotros no elegimos el nuestro. Estamos infectados, pero a pesar de tus descubrimientos seguiremos vivos. Descubrimos el modo, y vamos a crear una nueva sociedad sin prisas pero sin pausas. Nos libraremos de esos miserables castigados por la muerte. Y aunque yo no lo quiera, hemos decidido matarte a ti y a tus semejantes. ¿A mis semejantes?, pensó Neville aturdido, pero siguió leyendo. Trataré de salvarte. Les explicaré que estás demasiado bien protegido para que te ataquemos ahora. Aprovecha el tiempo que te doy, Robert. Vete de la casa. Escapa a las montañas y sálvate. Ahora somos unos cuantos, pero creceremos tarde o temprano, y entonces no podré impedir tu destrucción. Te lo repito, Robert. Sálvate mientras puedas. Sé que te costará creerlo. No creerás que podemos vivir a la luz del sol, aunque solo sea durante cortos periodos. No creerás que mi color fuera natural y no producto del maquillaje. No creerás que podemos vivir con el germen en la sangre. Por eso te dejo una de mis píldoras. Todo el tiempo que pasé aquí las estuve tomando. Las escondí en mi cinturón. Descubrirás que están compuestas por sangre desfibriminada y una droga. No sé exactamente cuál, pero sé que la sangre alimenta al germen y la droga impide su reproducción. El descubrimiento de esta píldora frenó nuestra eliminación, ayudándonos a reconstruir el mundo. Créeme, es cierto. Por favor, huye. Perdóname también. No quería hacerte ningún tipo de daño, pero me aterrorizaba pensar que harías cuando supieses la verdad. Perdóname por haberte engañado tanto, pero por favor, cree solo una cosa. Cuando estábamos abrazados en la oscuridad, no estaba espiándote. Te quería. Ruth. Neville leyó otra vez la carta. Luego dejó caer la mano abatido y se quedó mirando el suelo. No podía creerlo. Movía la cabeza tratando de comprender, pero era difícil. Se acercó a la mesa con paso inseguro. Recogió la pildorita ambarina, la sostuvo en la palma y la olió. Sentía que la seguridad lo estaba abandonando. ¿Cómo podía, sin embargo, negar la evidencia? La píldora, el encuentro a la luz del sol, su reacción ante el ajo. Se sentó en la banqueta y miró la masa caída en el suelo. Lentamente los recuerdos se iban agolpando en su mente. Cuando se encontraron en el campo, la joven había huido asustada. ¿Lo estaba engañando? No. Se asustó de veras. Su grito le había sorprendido sin duda, aunque ella estuviera esperándolo. Luego, más tarde, controlando más la situación, había argumentado que su reacción ante el ajo se debía a un estómago delicado. Y había mentido, fingiendo una aceptación sin esperanza. Y le había sonsacado débilmente toda la información posible. Y aunque quería irse, no podía por culpa de Courtman y los demás. Él había despertado en aquel momento y se había abrazado. Y Neville dio un puñetazo a la mesa. Te quería. Mentira, mentira. Arrugó la cara y la lanzó lejos. El dolor creció con la ira y tuvo que agarrarse la cabeza entre las manos, cerrando los ojos. Al cabo de un rato se recuperó y puso el microscopio en su sitio. El resto de la carta no era mentira. Debía reconocerlo. Aún sin la píldora, aún sin aquellos recuerdos, debía reconocerlo. Quedaba algo que Ruth y los suyos parecían ignorar. Miró por el microscopio un largo rato. Sí,
Lo había encontrado. Y admitir lo que veía cambió todo su mundo. Qué estúpido e incapaz se sentía. ¿Cómo no lo había previsto? Y sin embargo, había leído la frase 100.000 veces. Y nunca se había detenido a entender todo su significado. Era una frase muy simple. Las bacterias también pueden ser mutantes. 4 de enero de 1979. Capítulo 20. Aparecieron de noche. Llegaron en autos oscuros, venían provistos de linternas, rifles, hachas y palos. Llegaron de la oscuridad con un rugir de motores y los haces de luz largo y blancos de los faros doblaron la esquina buscando la calle. Neville, en ese momento, estaba espiando por la mirilla. Había dejado de leer y miraba con curiosidad cuando los rayos de luz enfocaron las caras descoloridas. Los vampiros se volvieron asustados con los oscuros ojos salvajes clavados en luces. Neville retrocedió bruscamente, alejándose de la mirilla. Durante un momento permaneció allí, en las sombras de la sala, temblando indeciso. El rugido de los motores atravesó las paredes insonorizadas. Pensó en las pistolas de la cómoda, en el rifle ametralladora de la mesa de trabajo. Pensó en atrincherar la casa. Pero no pudo. Mejor dicho, no. Lo tenía decidido. Lo había planeado todo, escrupulosamente durante los últimos meses. No se enfrentaría. Se acercó otra vez a la puerta y miró. La calle era un continuo de escenas violentas y rápidas iluminadas por el potente resplandor de los faros. Hombres que perseguían a otros hombres, ruidos de tacones sobre el pavimento, luego un disparo, el eco del disparo y luego más disparos. 2 vampiros rodaron por el pavimento. 4 hombres los sujetaron con los brazos en cruz y otros 2 les hundieron en el pecho las brillantes puntas de unas picas. La noche se llenó de aullidos. Neville sintió que se ahogaba. Los hombres vestidos de oscuro tenían una clara idea de lo que hacían. Había 7 vampiros en la calle, 6 hombres y una mujer. Los rodearon a todos. Los sujetaron por los brazos y hundieron en su cuerpo las picas afiladas como cuchillos. La sangre corría a mares por la calle y los vampiros fueron muriendo uno a uno. Neville se estremeció. ¿Era esta la nueva sociedad de la que Ruth le había hablado? ¿Y tenían que actuar así? ¿Ensañándose de un modo tan ciego y brutal? ¿Por qué venían de noche, cuando era mucho menos violento matarlos de día? Apretó los puños. Aquella metódica carnicería no le gustaba. Esos hombres parecían asesinos y no seres que defendían su existencia. Había advertido una expresión de maligno triunfo en los rostros iluminados por la luz de los faros. Eran rostros crueles, sin emoción. De pronto Neville se detuvo a pensar. ¿Dónde estaba Ben? Miró arriba y abajo de la calle, pero no vio ningún rastro de él. No quería que matasen a Ben Cortman. No quería que lo destruyeran de esa manera. Estupefacto, se dio cuenta de que sentía más empatía por los vampiros que por esos seres. Ahora los 7 vampiros yacían inertes en sus charcos de sangre. Los faros, sin cesar de moverse, iluminaban la noche. Un rayo enceguecedor enfocó la mirilla. Neville se retiró. Luego la luz se alejó y miró de nuevo. Se oyó un grito. Los ojos de Neville siguieron la luz, se puso tenso. Cortman estaba en el tejado de la casa de enfrente. Trepaba lentamente tratando de alcanzar la chimenea con el cuerpo aplastado entre las tejas. Neville comprendió de pronto que aquella alta chimenea había sido el escondite de Cortman durante este tiempo. Apretó las mandíbulas. Cortman no merecía morir en manos de aquellos desconocidos. Objetivamente era un absurdo, pero así lo sentía. Aquellos seres no podían apropiarse del descanso de Cortman, pero él, Neville, no podía intentar nada. Con una mirada de desaliento vio que los focos apuntaban hacia el cuerpo encogido de Cortman. Las manos pálidas buscaban lentamente algún asidero. Se movía lentamente como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¡Apresúrate!, pensó Neville, pero no lo dijo en voz alta. Sintió que se le contraía el cuerpo, que luchaba junto con Cortman imitando aquellos movimientos de agonía. Los hombres, sin pronunciar orden alguna, alzaron de pronto sus rifles y el ruido de los disparos desgarraron la noche. Neville sintió como si las balas entraran en su propia carne. Cortman se retorció bajo los impactos y Neville se estremeció convulsivamente. Cortman siguió retorciéndose. Neville vio la cara blanca y tensa. Ha llegado el fin de Oliver Hardy, pensó. La muerte de las comedias y las risas. No oía ya el ruido de los disparos.
Ni siquiera notaba cómo las lágrimas le corrían por la cara. Ben Cortman estaba de rodillas ahora y trataba de agarrarse a la chimenea con dedos inseguros. Se retorció aún más alcanzado por otras balas. Sus ojos oscuros brillaban a la luz de los faros. Su boca dejaba escapar un quejido silencioso. Al fin, se puso de pie apoyado en la chimenea y Neville palideció. Vio cómo alzaba la pierna derecha. En ese instante se oyó el ruido de la ametralladora. Durante un momento, Cortman recibió de pie los impactos, con las manos en alto y con expresión de desafío en su cara blanca. «Ven», murmuró Neville entrecortadamente. El cuerpo de Cortman se dobló por la cintura y cayó hacia adelante. Perdió el equilibrio y rodó lentamente por el tejado inclinado. Y por fin, cayó al vacío. Siguió un silencio y Neville oyó el cuerpo estrellándose contra la calle. Cerró los ojos. Los hombres se acercaban a Cortman esgrimiendo sus picas. Otra vez el ruido de botas sobre el pavimento. Neville retrocedió a la oscuridad. De pie en medio de la sala esperó que los hombres lo llamaran y le invitaran a salir. Trató de recuperar la calma. «No voy a luchar», se dijo. «Aunque quisiera hacerlo, aunque odio suficientemente a esos hombres con sus armas y sus ensangrentadas picas. Pero no iba a luchar. Lo tenía bien decidido». Los hombres actuaban como les parecía necesario a pesar de aquella violencia inútil y aquel ensañamiento. Él, Neville, había matado a muchos y ahora ellos tenían que capturarlo. No lucharía por salvarse. Se entregaría a la justicia de aquel nuevo mundo. Cuando lo llamaran saldría y se rendiría. Lo tenía bien decidido. Pero no lo llamaron. Neville retrocedió jadeando al oír ruido de hachas en la puerta de la calle. ¿Qué hacían? ¿Por qué no lo llamaban y le invitaban a salir? No era un vampiro, era un hombre. ¿Por qué se comportaban así? Dio media vuelta y miró hacia la cocina. Derribaban también la puerta trasera. Se quedó nervioso en medio del pasillo. Miró alternativamente a una y otra puerta. No entendía lo que estaba pasando, no lo entendía. Oyó unos disparos. Asustado corrió al vestíbulo y comprobó que los hombres habían hecho saltar los balazos la cerradura de la puerta de la calle. Un disparo más, con ecos que resonaban por la casa. Y de pronto, lo entendió. No iban a llevarlo ante sus tribunales para juzgarlo. Iban a acabar con él. Aterrorizado, corrió al dormitorio y buscó aturrullado en el cajón de la cómoda. Se volvió temblando con las pistolas en las manos. Pero ¿y si en realidad solo querían apresarlo? No podía molestarse porque no lo hubieran llamado. La casa estaba a oscuras, tal vez pensaban que no estaba allí. Se quedó en el dormitorio, sin encender la luz y sin saber qué hacer. ¿Por qué no había escapado? ¿Por qué no había escuchado los consejos de Ruth? ¡Qué inconsciente había sido! La puerta de la calle se dio al fin y una de las pistolas se le cayó a Neville de la mano. Un ruido de pies pesados cruzó la sala. Neville retrocedió empuñando la pistola. No iban a matarlo tan fácilmente. Lanzó una maldición. Había tropezado con su escritorio. En el vestíbulo un hombre decía algo que Neville no pudo entender. Luego resplandeció la luz de unas linternas. Neville contuvo la respiración. Sintió que todo a su alrededor empezaba a girar, así que este es el fin. No podía dejar de pensar. Este es el fin. Las pisadas resonaron en el pasillo. Los dedos de Neville apretaron con más fuerza la empuñadura de las pistolas. Los ojos seguían clavados en el umbral. Dos hombres entraron. Los rayos de las linternas bailaron por el cuarto hasta dar con la cara de Neville. Los hombres retrocedieron por un instante. «¡Tiene una pistola!», gritó uno de ellos y disparó. Neville oyó cómo la bala se incrustaba en la pared por encima de su cabeza. Enseguida la pistola comenzó a disparar, iluminándole la cara por breves resplandores. No apuntaba, solo apretaba el gatillo como una autónoma. Un hombre lanzó un grito de dolor. Enseguida Neville sintió un golpe en el pecho. Se tambaleó, disparó una vez más y cayó de bruces soltando la pistola. ¡Ya lo tenemos!, oyó que alguien gritaba. Trató de recuperar la pistola, pero una bota le aplastó la mano. Neville la apartó gritando que se quedó mirando el suelo. Unas manos lo agarraron con brusquedad por debajo de los brazos para levantarlo. Se preguntó por qué no lanzaban el último disparo. Virginia, pensó, Virginia. Pronto estaré contigo. Sintió un terrible dolor en el pecho, como si alguien le rociara un con plomo fundido.
Oyó el taconeo de otras botas y se dispuso a morir. Al menos, voy a morir en mi propia casa, pensó. Los hombres lo arrastraron hasta la calle. Neville trató de luchar casi sin fuerzas. ¡No!, dijo. ¡No! Otro golpe. Esta vez en la cabeza. Perdió el mundo de vista. Virginia, murmuró Neville roncamente. Y los hombres oscuros arrastraron el cuerpo inconsciente fuera de la casa, a la soledad de la noche, a aquel mundo que les pertenecía y que ya no sería nunca más el mundo de Neville. Capítulo 21. Un confuso murmullo en el aire. Neville tosió débilmente con una mueca de dolor. Movió la cabeza de un lado a otro de la almohada. El ruido se intensificó. Era como una suma de ruidos. Se llevó lentamente las manos al pecho. ¿Por qué no le apagaban aquel fuego que le ardía encima? Alguien continuaba metiéndole carbones encendidos en la carne. Otro gemido. De agonía esta vez. Luego, abrió los ojos. Contempló sin parpadear el cielo raso de yeso. El dolor crecía y disminuía intermitentemente. Neville volvió a contraer el rostro, resintiendo el dolor. Si se relajaba, estaba perdido. Durante unos minutos luchó contra el dolor. Luego, como una máquina que empieza a funcionar, jadeando, deteniéndose, moviéndose otra vez, sintió que empezaba a despertar. ¿Dónde estoy?, se preguntó. El dolor era espantoso. Se miró el pecho y vio una amplia venda, con una mancha roja y húmeda. Cerró los ojos. «Estoy herido», se dijo. «Malherido». Sentía la boca y la garganta resecas. «¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?». Entonces le vino a la memoria el ataque de la casa y los hombres oscuros. Y supo dónde se encontraba antes de ver la ventanilla con barrotes que tenía a un costado. Miró por la abertura un buen rato. El confuso ruido venía de afuera. Dejó de balancear la cabeza sobre la almohada y continuó mirando el cielo raso. Era difícil comprender que no se trataba de una pesadilla. 3 años de soledad en la casa, para terminar así. Pero ahí estaba ese terrible dolor en el pecho y la mancha de sangre empapando la venda. Cerró los ojos. «Voy a morir», pensó. Y sin embargo no parecía que fuera a llegar el momento. A pesar de haber vivido con la muerte, de haber pasado tantas veces sobre ella como por una maroma, no parecía real. La muerte propia escapaba de su capacidad de comprensión. Estaba todavía tumbado de espaldas cuando se abrió una puerta. No podía volverse. El dolor era insoportable. Oyó pasos que se acercaban a la cama y se detenían junto a ella. Alzó los ojos pero no vio a nadie. «Mi verdugo», pensó. «La justicia de esta nueva sociedad». Cerró los ojos y esperó. Oyó las pisadas otra vez. Neville trató de tragar saliva, pero tenía la garganta demasiado seca. Se pasó la lengua por los labios para humedecerlos. «¿Tienes sed?». Abrió los ojos y miró, y el corazón aceleró sus latidos. El dolor aumentó. Gimió y dobló la cabeza sobre la almohada, mordiéndose los labios y apretando la manta con fuerza. La mujer estaba a su lado, arrodillada, secándole la frente, humedeciéndole los labios con un trapo frío y húmedo. El dolor se mitigó, y Neville vio al fin el rostro de la mujer. Se quedó mirándola, con ojos entrecerrados por el dolor. «Vaya», dijo finalmente. La joven no respondió. Se levantó del suelo y se sentó en el borde del camastro. Le secó otra vez la frente. Luego extendió un brazo y Neville oyó un ruido de agua. La joven le sujetó la cabeza, ayudándole a beber. El dolor aumentaba y ahora era cortante y frío. Probablemente esto es lo que sentían ellos, pensó, cuando las picas les atravesaban el corazón. Esta agonía cortante y mordiente. La vida que se escapaba con la sangre. Dejó caer la cabeza en la almohada. «Gracias», murmuró. La joven lo miró con una curiosa expresión mezcla de simpatía y desprendimiento a la vez. Se peinaba ahora hacia atrás, con el cabello recogido en una cola. Parecía mucho más segura de sí misma. «No me creíste, ¿verdad?», dijo. La sequedad de la garganta le hizo toser.
Abrió la boca y aspiró una bocanada de aire húmedo. Sí, sí te creí, dijo. ¿Por qué no te fuiste entonces? Neville trató de hablar, pero se le confundieron las palabras. Volvió a tomar aliento. No pude. Quise irme varias veces. Una vez hasta recogí mis cosas y dejé la casa, pero volví. No podía irme. Estaba demasiado habituado a la casa. Era realmente eso, un hábito, como el hábito de vivir. Estaba acostumbrado. Los ojos de la mujer miraron el rostro de Neville. Le secó otra vez la frente, apretando los labios. Ahora es demasiado tarde. Lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé, dijo Neville. Trató de sonreír y dejó escapar una mueca. ¿Por qué te resistes entonces?, dijo Ruth. Tenía la orden de traerte aquí sin heridas. Si no te hubieras enfrentado a ellos, no te hubieran golpeado. Un espasmo sacudió a Neville. Eso no cambiaría nada, dijo. Cerró los ojos y apretó los dientes luchando con el dolor. Cuando los abrió otra vez, estaba todavía allí. La expresión de su rostro era la misma. Neville sonrió débilmente. Tu sociedad es realmente algo fantástico, jadeó. ¿Quiénes eran esos asesinos que destrozaron mi casa? ¿El Consejo de Justicia? La mirada de la mujer era fría y serena. Ha cambiado, pensó Neville de pronto. Todas las sociedades nuevas son primitivas, replicó la joven. Eso tú ya lo sabes. Son como un grupo de terroristas que transforman la sociedad a base de violencia. Es inevitable. Tú mismo utilizaste la violencia, Robert. Mataste muchas veces. Solo para poder sobrevivir. Nosotros tenemos las mismas razones, dijo Ruth tranquilamente. Para sobrevivir. No podemos permitir que los muertos persigan a los vivos. Deben ser destruidos. Así como quien mata a los muertos y a los vivos. Neville respiró hondo y el dolor le mordió los costados. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Esto terminará pronto, pensó. No puedo resistir mucho más. No me temía a la muerte. No entendía por qué, pero no le asustaba. El dolor disminuyó. Neville miró el rostro sereno de la joven. De acuerdo, dijo. Pero has visto la expresión de su cara cuando matan. Un movimiento convulsivo. Alegría. Alegría pura. La sonrisa de Ruth parecía irónica. Ha cambiado realmente, pensó Neville. ¿Viste alguna vez tu cara?, preguntó la joven refrescándose y refiriéndose a la frente. Yo la vi. ¿Recuerdas? Y ni siquiera matabas entonces, simplemente me perseguías. Neville cerró los ojos. ¿Por qué la escucho?, pensó. Es un nuevo converso, un nuevo militante de esta religión de la violencia. Tal vez viste alegría en sus caras, siguió ella. No es de extrañar, son muy jóvenes, y son asesinos a sueldo, asesinos legales. Se los respeta porque asesinan, se los admiran. ¿Qué esperas de ellos? Son hombres. Los hombres llegan a gozar matando. Es una vieja historia, Robert. Tú la conoces bien. Neville la miró. La sonrisa de Ruth era la sonrisa dura y tirante de la mujer que quiere seguir siéndole en la abnegación y el sacrificio. Robert Neville, dijo, el último representante de la vieja raza. El rostro de Neville cambió. ¿El último?, murmuró, sintiendo de pronto sobre él el peso de una profunda soledad. Así parece al menos, dijo ella indiferente. Realmente eres el único. Cuando desaparezcas no quedará nadie como tú en nuestro mundo. Neville miró por la ventana. Hay gente afuera, dijo.
La mujer movió la cabeza afirmativamente. Están esperando. ¿Mi muerte? Tu ejecución. Neville levantó la mirada hacia ella sintiendo que se le ponían rígidos los músculos. Convendría que se dieran prisa, dijo sin miedo con voz desafiante. Se miraron a los ojos. Luego algo parecido a ceder salió de ella. Estaba muy pálida. Lo sabía, dijo. Sabía que no tendrías miedo. Impulsivamente acarició la mano de Neville. Cuando oí que iban a buscarte pensé en prevenirte, pero se me ocurrió que si todavía estabas allí nada te haría cambiar de idea. Luego pensé en ayudarte a escapar, pero me dijeron que estabas malherido y una huida sería imposible. Una sonrisa le cruzó el rostro. Me alegra que no tengas miedo, eres muy valiente, Robert, añadió con una voz más suave. Callaron, y Neville sintió la presión de su mano. ¿Cómo has podido venir?, preguntó. Soy oficial de rango en la nueva sociedad, dijo la joven. Neville movió la mano bajo sus dedos. No dejes... no dejes... tosió y asomó un hilo de sangre. No dejes que sean demasiado brutales. Demasiado crueles. ¿Qué puedo...? Empezó Ruth y cayó sonriendo enseguida. Trataré de que así sea, dijo. Neville no pudo responder. El dolor aumentaba, se retorcía y convulsionaba como un animal dentro de su cuerpo. Ruth se inclinó hacia él. Robert, escúchame. Quieren ejecutarte. Aunque estés herido, tienen que hacerlo. La gente ha estado esperando afuera toda la noche. Te tienen miedo, Robert. Te odian. Y quieren que pagues con tu vida. Se desabrochó la blusa y buscó en el corpino. Sacó al fin un paquetito y lo puso en la mano derecha de Neville. Es lo mejor que puedo hacer por ti, Robert, susurró. Para que sea más breve. Te lo advertí. Te dije que huyeras. La voz le tembló ligeramente. No puedes luchar contra todos, Robert. Ya lo sé. Las palabras de Neville se convirtieron en sonidos guturales. Ruth se inclinó y rozó sus labios frescos con los de Neville. Luego, se incorporó y se abrochó la blusa. Tómalas pronto, dijo mirando la mano derecha de Neville. Neville oyó sus pasos alejándose hacia la puerta y luego el ruido de las llaves. Cerró los ojos y unas lágrimas ardientes corrieron por sus mejillas. Adiós, Ruth. Adiós al mundo. Luego, de pronto, apoyándose en un brazo, se sentó en la cama. El dolor era espantoso, pero Neville no se hundió. Con las mandíbulas apretadas sacó las piernas de la cama y se puso de pie, sintiendo apenas el movimiento de sus piernas, y tambaleándose, cruzó el calabozo. Cayó contra la ventana y miró a la calle. Estaba llena de gente. Se agrupaban a la luz grisácea de la mañana. El sonido de sus voces llegaba a él como el zumbido de abejas. Neville los miró, agarrando con la mano izquierda de los barrotes y con los ojos febriles. Entonces, alguien lo vio. Durante un rato las voces se elevaron un poco. Se oyeron algunos gritos, pero luego el silencio se extendió sobre sus cabezas como una pesada capa. Todos volvieron hacia Neville sus rostros pálidos. Neville los observó serenamente y de pronto razonó. Yo soy el anormal. La normalidad es un concepto mayoritario. Norma de muchos, no de uno solo. Y comprendió la expresión que reflejaban aquellos rostros. Angustia, miedo, horror. Le tenían miedo. Ellos lo veían como un monstruo terrible y desconocido, de una malignidad más odiosa que la de la plaga. Un espectro viviente, invisible que, como prueba de su existencia, sembraba el suelo con los cadáveres desangrados de sus seres queridos. Y Neville los comprendió, y dejó de odiarlos. La mano derecha apretó el paquetito de píldoras. Por lo menos al fin,
No iba a ser tan violento. Por lo menos no habría una carnicería. Neville observó a los nuevos habitantes de la Tierra. Él no era uno de ellos. Semejante a los vampiros, era un anatema y un terror oscuro que debían eliminar y destruir. Y de pronto, nació la nueva idea, divirtiéndolo a pesar del dolor. Tosió carraspeando. Se dio vuelta y se apoyó en la pared mientras se tomaba las píldoras. Se estrecha el círculo. Un nuevo terror nacido de la muerte. Una nueva superstición que invade la fortaleza del tiempo. Soy leyenda.